Gracias. Tiene que ser con micrófono, ¿no? Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver hoy un poco esto de urbanismo feminista. Tal vez algunos de ustedes ya tienen algo de lectura o tienen algo de formación en temas de género. La verdad que estamos atravesando la cuarta ola de los movimientos feministas y se ha popularizado mucho las diferentes luchas de los movimientos feministas. Así que si hay algo de lo que voy a presentar que ya saben, bueno, es simplemente por las dudas, por si hay alguien que no lo sabe. En principio, vamos a ver algunos conceptos y unas ideas. La primera parte del teórico tiene que ver con tratar de entender qué es, digamos, los feminismos, el género, el machismo, el patriarcado. Y creo que la palabra que más ejemplifica lo que es lo que estamos viviendo hace muchísimos años es la palabra de patriarcado, ¿sí? Ahí puse una cita de Rita Segato. Rita Segato es una investigadora que la verdad que viene trabajando mucho con el tema de género y el giro decolonial. Me interesa ver esto que es un sistema opresor sobre lo femenino, dice ella, diseminado en hechos y prácticas sociales. O sea, no es una sola cuestión, sino que ya son, casi diríamos, prácticas que habitamos cotidianamente y tal vez no sabemos que son prácticas que responden al patriarcado. También es un orden de dueños. Y ella, digamos, ¿cómo? Ah, y ella, digamos, acuñó un término que es dueñidad, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante, la idea de ser dueño de algo. Pero en el caso del patriarcado, la idea de ser dueño de alguien, ¿sí? Que es más complejo. Si bien, digamos, se desencadena dramáticamente con las mujeres, la opresión y la violencia del patriarcado, el patriarcado es un sistema que oprime a toda la sociedad, ¿sí? Y también es un sistema que asigna roles, que da mandatos. A los varones les da el mandato de masculinidad, que tiene que ver con ejercer la violencia, ejercer la dominación, hacerse valer. Hemos visto muchísimos casos en los medios de comunicación en donde los varones creen que son más varones porque ejercen esa violencia, llegando a casos muy dramáticos. Y a las mujeres les da el mandato de la docilidad, de la sumisión, ¿sí? Por lo tanto, es un sistema que oprime al conjunto de la sociedad. Digo que se dan casos dramáticos, de uno de los más dramáticos que también nos toca, porque nosotros trabajamos con territorios, es el caso de Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez, las diferentes bandas que habitan el territorio, que son digamos, que comercian droga, pero también hacen otras actividades, marcan su territorio con cuerpos de mujeres, ¿sí? Es la ciudad que tiene más femicidios. No, lo tomo sin azúcar. Bueno, acá utilizando una ilustración de Clara que hace collages y unos collages impresionantes. Algunos son de ellas, otros no, otros son de otra autora. Estoy de pisar el cable. No sé si se lee de lejos, pero en realidad vamos a estar hablando del patriarcado de alta intensidad. Patriarcado hay desde los pueblos originarios, desde el nomadismo en Europa. Digo, es digamos, un sistema que existe hace, digamos, demasiados años, por decirlo de una manera. Pero ¿qué pasa? En la revolución industrial, ese patriarcado que era preexistente, que después vamos a ver de qué se trata ese patriarcado, se amplifica tremendamente. La revolución industrial siempre nos hacen creer que es la idea de un cambio tecnológico.
Y el cambio tecnológico produce digamos, un nuevo sistema en donde todos somos felices. En realidad, tomando las palabras de Eric Hobsbawm, uno de los historiadores más importantes que hay y con muchísima lucidez, yo ahí puse algunas de las cosas que pasan durante el proceso de la revolución industrial. Hay cambios tecnológicos, se crean los Estados-nación como una unidad. Cuando nosotros decimos que España nos colonizó, en realidad España no existía cuando vino la colonización, ni siquiera estaba unificado el territorio español. La corona era lo que estaba tratando de unificarlo. Y es a través de, digamos, la invención de un ente jurídico-político, que en realidad sucede en Gran Bretaña, que se organiza esto que se llama Estado-nación. Después, más adelante, si quieren, podemos separar las dos palabras. Y ese Estado-nación, ¿por qué se produce, se crea? Porque en realidad hay una apropiación privada de una serie de bienes transables y bienes no transables. ¿Qué quiere decir esto? Hay una apropiación privada. Privada quiere decir, digamos, individual de cierto sector o cierta familia, de bienes transables, como pueden ser naranjas, digo cualquier cosa, y de bienes no transables, como pueden ser la tierra. ¿Sí? Hasta el feudalismo no había una apropiación, uno habitaba un territorio y había una idea de el señor feudal tenía poder sobre cierto territorio hasta donde llegaba su vista. Si era corto de vista era poco, si veía bien era un territorio amplio. En este caso se produce la apropiación privada de la tierra, que es una de las primeras cosas que sucede y la revolución agrícola, ¿sí? O sea, aplicar unas nuevas tecnologías a la producción del campo. Ahora, esa apropiación privada se hace por desposesión de otros que habitaban ese territorio y que no pueden hacer esa apropiación. Y en esa apropiación privada lo que se produce también es algo de acumulación, que aparece más ahí abajo, acumulación de tierras, acumulación de capital, acumulación de bienes producidos, y esa acumulación con la aparición de la banca, que también está por ahí, aparición de la banca, que no es un invento británico, es un invento de Países Bajos, empieza a haber esta acumulación de capital. Y el Estado-nación se crea ¿para qué? Para que esos capitalistas tengan la oportunidad de seguir ganando dinero apoyados por un sistema que los protegía. O sea, el Estado-nación surge para los sectores dominantes, no para un pueblo todo igualitario. También aparece la división sexual del trabajo. Esto no quiere decir que no existiera previamente una división sexual del trabajo, pero acá es muy tajante. La división espacial del trabajo es cuando sale el trabajo de adentro de los hogares y pasa a tener espacios físicos en donde se desarrollaba exclusivamente el trabajo productivo. ¿Sí? Ahora nos parece normal, pero digamos, en ese momento se reconfigura la concepción de familia y la concepción de esa relación que hay entre el trabajo productivo y las tareas de cuidado. Entonces se expropia al hogar del trabajo productivo, se lo lleva a lugares que concentran la mano de obra, y también hay una división internacional del trabajo. Acuérdense que la revolución industrial no es un día, es un periodo bastante largo, que puede abarcar hasta 150 años. Empieza a haber también un modelo rentístico. Nosotros ahora nos sorprendemos de la financiarización que estamos sufriendo en este momento. Digamos, el mundo está financiarizado, pero en realidad ya existía la idea del modelo rentístico. El modelo rentístico lo que dice es que yo sin hacer nada tengo que ganar plata, ¿sí? O sea, no necesito hacer nada, tengo que ganar plata. Eso es lo que esperan los capitalistas y lo que los estados-nación, fundamentalmente el Estado británico, les va a permitir hacer. También aparece la colonialidad.
¿sí? La colonialidad, si bien existían guerras territoriales en lo que ahora se llama Europa, digamos, y había algún territorio como de ultramar, que era ahí nomás, digamos, que estaba con cierto grado de colonización, la colonialidad como tal aparece en la Revolución Industrial con dos efectos o con dos hechos muy importantes. Por un lado, el extractivismo, que creo que también es modelo extractivista, esto es, el capitalismo, su concepción básica es comprar en el mercado más barato para vender en el más caro. ¿Sí? Ese es como gana, comprar en el más barato para vender en el más caro, no hay secreto. Entonces, ¿qué hace? ¿El más barato qué es? El más barato es extraer las materias primas de un territorio que no tiene posibilidad de defenderse para que no le saquen sus recursos naturales, y extraer de otro territorio personas para que trabajen esa materia prima. ¿Sí? Entonces, ese es el mercado más barato, no le sale nada, le sale prácticamente gratis, personas y materiales. Eso es el concepto de colonialidad, ¿sí? De dominación para el extractivismo y para otra cosa que aparece, que es el concepto de raza, que es un concepto muy importante para tener en cuenta, porque nosotros podemos dividirnos en etnias, ¿sí? Cada uno de nosotros seguramente tiene ascendente italiano o españoles o polacos, y hay etnias que tienen que ver con nuestra herencia genética. Pero durante la Revolución Industrial se construye la idea de la raza. La raza es la raza humana, no hay más de una raza humana. El ser humano es una sola raza, ¿sí? Pero con la idea de la raza lo que se hace es se identifican por características físicas tres grupos humanos: los blancos o caucásicos, los mongoloides o amarillos y los negroides o negros. ¿Sí? Se hace esa diferenciación. Y se le asigna una característica positiva a la raza blanca y características negativas a la negra y a la mongoloide. ¿Sí? Entonces, el concepto de raza es una herramienta para poder ejercer cierto dominio. ¿De dónde surge el blanco? Surge Europa. Y de alguna manera el capitalismo, que es, digamos, sumando todo esto, se arma el capitalismo, que es lo que hoy conocemos como sistema y que a veces no sabemos si hay vida afuera del capitalismo. Me olvidé de poner la parte, el nombre de inferiorización, cuando yo le asigno a determinado grupo humano o cualquier cosa una característica positiva y a los otros grupos humanos les asigno características negativas, lo que estoy es haciendo un procedimiento de inferiorización, ¿sí? Que también tiene que ver con lo que sucede durante la Revolución Industrial. Cuando nos cuentan la Revolución Industrial, nos las cuentan desde el centro del poder, y nosotros vemos las ciudades tugurizadas en Gran Bretaña, pero la verdad que tendríamos que ver qué estaba pasando en nuestro territorio durante la Revolución Industrial, porque no hay Revolución Industrial sin nosotros, ¿sí? sin África y sin América Latina. Bueno, ¿por qué viene esto? Porque de alguna manera ahí tienen esto que después vamos a trabajar un poco, que son tres conceptos que son importantes: diferencia, desigualdad e inferiorización. Obviamente, cualquiera de nosotros, todos somos diferentes, ¿sí? Acá no hay mellizos, gemelos, somos todos diferentes. Eso es una característica, no es ni problema ni nada, es una característica. Ahora, determinados grupos pueden tener pueden sufrir una desigualdad por cualquier razón. Supongamos que, no sé si hay rampa para subir acá, pero supongamos que hay, acá hay, sí. Bueno, supongamos que no hubiese rampa, ¿sí? Habría una desigualdad entre personas que no pueden acceder por sus propios medios al aula y las personas que sí pueden, ¿sí? Ahí habría una desigualdad, se construye una desigualdad.
Ahora, de la desigualdad se pasa a esa tercera instancia, que es la inferiorización, ¿sí? Que lo vamos a ver claramente con la población negra que habita en todo el planeta, porque en realidad, producto de la esclavitud, también, digamos, acá en Argentina hay digamos, una comunidad afroamericana muy importante. Se les asignó, digamos, unas características de seres inferiores, tan inferiores que casi que no eran personas, ¿sí? O sea, no es solamente que hay una diferencia, uno es blanco, la otra es negra. No es solamente que hay una desigualdad. El blanco vive en su propio territorio, el negro fue extraído de su propio territorio, desarraigado de su propio territorio, hay una desigualdad. Sino que además se lo considera casi humanos, pero no se sabe si muy humanos. Tal es así que a las mujeres, que además son inferiores a los hombres, porque el proceso de inferiorización recae también en las mujeres, a las mujeres negras se las trataba como animales directamente. Sí, ese era el motivo. Sobre esto se construye nuestro mundo actual. Entonces, estamos hablando de un mundo que en la revolución industrial se desencadena un patriarcado de alta intensidad porque el sector más inferiorizado es el de las mujeres, ¿sí? Después vamos a ver cómo llegan también una mirada del resto de las identidades. ¿Por qué digo esto? Porque no puede ser que las mujeres somos más de la mitad en el planeta, ¿sí? Más de la mitad de la población del planeta, y sin embargo, en general tenemos menos oportunidades o menos capacidades, según los hombres, o menos tiempo, digamos. Hay una inferiorización del ser mujer. Y esa inferiorización generó un levantamiento contra eso. Bueno, vamos definiendo el campo. Ese levantamiento, ¿sí? Se llamó feminismo, se llamó de varias maneras, y digamos, se consideran más o menos 4 olas. O sea, se dice que estamos en la cuarta ola. Hasta la tercera es clara, la cuarta es como que la estamos habitando, no sabemos si es una ola o no. La ola tiene que ver con lo que cambia, ¿sí? Con lo que van reclamando. En la primera ola podríamos decir que, digamos, se centra en Europa básicamente el reclamo, y una de las primeras cosas que tratan de explicar es que somos seres humanos, o sea, las mujeres somos seres humanos, ¿sí? Y también tenemos inteligencia y podríamos estudiar. De ahí podemos conocer a Marie Curie. Hay un montón de mujeres referentas que lograron vencer el sistema patriarcal de universidad y acceder a estudios superiores con una capacidad similar a cualquier hombre. La segunda ola, que es en Europa de fines del siglo XIX, en Argentina a principios del siglo XX, es cuando estoy haciendo una síntesis apretada de lo que son las olas. Si alguien quiere, después va y profundiza. Inclusive hay diferentes lecturas. Pero bueno, principio del siglo XX lo que dice es, tenemos derechos políticos. Además de ser seres humanos y ser inteligentes, tenemos derechos políticos. Y aparece no solo en Argentina, en Latinoamérica y en Europa y Estados Unidos, todo el movimiento de sufragistas, ¿sí? Que es la lucha por el derecho al voto. Por el derecho al voto y por el derecho a postularse como referente político. La tercera ola, digamos, surge en la década del 60 y del 70, tiene mucho que ver con la soberanía del cuerpo, es la libertad sexual, el derecho al aborto, tiene que ver con derechos, lo que se llama digamos, de intimidad, que sigue hasta ahora. Por eso se dice la cuarta ola está ahí, estamos viendo si ha cambiado algo. Lo que cambió es que esos derechos que arrancaron las feministas a luchar en la década del 60 y del 70, que es sobre el propio cuerpo, el derecho sobre el propio cuerpo,
estamos teniendo algunos avances en varios lugares del planeta. No quiere decir que esto sea generalizado y no quiere decir que todavía se haya logrado, porque puede ser que un pequeño grupo de mujeres puedan hacerlo, pero en general, si nosotros miramos a nuestro alrededor, el acceso a la soberanía del cuerpo, o sea, el acceso a un aborto legal, seguro y gratuito, el derecho a no ser propiedad de nadie, a decidir sobre el propio cuerpo, todavía es relativo. La cuarta ola también aparecen, porque hay dos momentos importantes de las luchas feministas. Uno es en Brasil en la década del 60 y el 70, las luchas feministas estaban encabezadas por las mujeres intelectuales, las mujeres universitarias. ¿Sí? Las mujeres universitarias de Brasil inician toda una lucha por el derecho a la soberanía del cuerpo. Y ahí lo que sucede es que las mujeres negras brasileras empezaron a luchar y las blancas les decían, no se preocupen, nosotras luchamos por todas. Entonces las negras le dijeron, no, la verdad que no somos todas diferentes, o sea, ustedes son blancas, acceden a la universidad y tienen ciertos privilegios que nosotras, mujeres negras, no tenemos. Y durante 10 años hubo como mucha tensión en esos grupos, el más popular de las mujeres digamos, de trabajo y el de las intelectuales, hasta que encontraron un sistema que decía no nos une ser iguales, sino que nos une la búsqueda de derechos, ¿sí? Nos une un destino más que un origen. Me olvidé de decir que las sufragistas tienen éxito también. El derecho a voto en Argentina se da a mediados de siglo, a partir de algo que se venía luchando desde el principio de siglo, pero que termina consolidándose con el Partido Feminista Peronista, y es a través de ese partido y de la iniciativa de Eva Perón que se legisla no solamente que podían que las mujeres podían votar, sino que se podían postular, por eso arma el Partido Feminista. Y además se hacen cambios en la Constitución del 49 de la patria potestad compartida. O sea, hay unos cambios que son precursores para su época, el divorcio vincular, que después rápidamente en el 55 se da de baja esa Constitución y se vuelve para atrás con esos derechos que se habían adquirido previamente. Digo lo de la patria potestad compartida porque hasta no hace mucho la patria potestad era del varón, o sea, del padre, no era de los dos. La madre no tenía derecho a sus propios hijos. Y la cuarta ola, que es más que nada, empieza a despegar, porque en realidad siempre existió, es a qué llamamos mujer, ¿sí? ¿A qué llamamos mujer? Porque estamos haciendo una diferencia biológica, una diferencia, digamos, biológica y de genitalidad, vamos a decir. Entonces empiezan todos los debates que arrancan también en la década del 70-80 y que se terminan construyendo el concepto de género, ¿sí? De género, que en realidad el género es cómo nos engeneramos, ¿sí? Cada una de nosotros, cómo se siente, porque en realidad el ser femenino o el ser masculino, y lo vamos a ver después, son polos, ¿sí? Son polos, son justo los bordes, pero nosotros vivimos en el centro. Y aparece, digamos, las disidencias cada vez con más fuerzas y empieza, digamos, a sumarse a la lucha por los diferentes derechos, las diferentes identidades de cada uno de los seres, ¿sí? De todos modos se sigue usando el feminismo, porque el feminismo es una construcción que se hace en contra del patriarcado, y el concepto de género es un concepto bastante intelectual que no aglutina además demasiado, o sea, que me sirve para entender, pero no para aglutinar. Acá. Ahí tenemos algo de género que está muy bueno.
ven que digo que es a través del concepto de género cuando se incluyen las diversidades. El género lo que dice es que nosotros tenemos prácticas, subjetividades, tenemos diferentes construcciones y a partir de ahí me voy generando en lo que quiero ser. Es interesante, yo traje acá a Donna Haraway y allá es Rita Segato, que no puse el nombre, revisar esta ridiculez de dividirnos en hombres y mujeres, a pesar de que lo seguimos haciendo, y lo vamos a hacer hoy tal vez, porque la verdad que no hay una identidad exclusiva. Vamos a tomar primero lo de Rita Segato. Rita Segato, que trabaja con comunidades originarias, que es antropóloga y estuvo trabajando en diferentes latitudes, dice que en las comunidades originarias no hay una sola identidad de género. La identidad de género puede ser del universo de los afectos, de los deseos, de los papeles, de papel social, ritual, político, personalidad, orientación sexual. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo decir que en orientación sexual soy más femenina, en papel político soy más masculina y en papel social soy no binaria. Digo, en cada una de estas identidades me voy construyendo, no hay solamente una identidad de género, ¿sí? En los deseos por ahí soy, y tampoco es estable, ¿sí? Esto que les digo es hoy, mañana capaz que me siento de otra manera, ¿sí? Entonces, la idea de género lo que nos abre es la cabeza para pensar que la división binaria, la división hombre-mujer, también fue producto del patriarcado y es una trampa. De este lado tenemos a Donna Haraway, que escribió Manifiesto Cyborg. Es un libro cortito, se los recomiendo, y construye un personaje que es un cyborg, no tiene genitalidad, no tiene identidad sexual, no es ni mujer, ni hombre, ni no binaria, es un cyborg. Y el cyborg puede hacer todo lo que hacemos nosotros, absolutamente todo, ¿sí? Porque la verdad que lo que hacemos, lo que somos, lo que queremos, lo que amamos, no lo define nuestra genitalidad, lo definen otro montón de cosas. Es muy interesante el manifiesto de Donna Haraway y es un libro de cabecera. Bueno, ¿qué pasa? Este es otro concepto que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué pasa con esto que decían las negras brasileras? ¿Sí? Que bueno, sí, las blancas, todo bárbaro, son intelectuales, universitarias, luchan por sus derechos, pero nosotras tenemos otra opresión que no es solamente la opresión de género, sufrimos otras opresiones. Entonces se construye este concepto que se llama interseccionalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser una mujer universitaria blanca, ser una mujer universitaria negra, ¿sí? Ser una mujer de barrio que tiene que cuidar pibes o pibas, ser de otro país, ser migrante, no hablar, no haber tenido la educación suficiente para poder hablar bien. Hay un montón de desigualdades que se producen, que además de desigualdades son inferiorizaciones en muchos casos. Un ejemplo de inferiorización fue hace unos años que se hizo un debate acerca de alguien por los medios dijo que la gente de los barrios populares vivía así, que era un desastre porque los barrios eran horribles y que eran como dejados, como inferiorizando a la gente de los barrios populares, y los barrios populares salieron a defender diciendo, bueno, no, nosotros no somos inferiores y en todo caso vivimos lo mejor que podemos dentro de las limitaciones que hay, y que hay un montón de cosas del barrio que valen, ¿sí? Que valen y que lo vamos a ver hoy también, porque en el proceder de la diferencia se produce una desigualdad y de ahí se produce una inferiorización. Esa es nuestra práctica cotidiana y estamos todos atravesados, todos y todas atravesados por esto, ¿sí? Tenemos que ver qué nos pasa, digo, desde chistes hasta sentidos comunes naturalizados, en donde sin querer estamos
inferiorizando a alguien. El tema de la gordofobia, que ahora está, digamos, más en debate, que está buenísimo que esté en debate, la verdad que las personas excedidas de peso sufrían una discriminación y una inferiorización producto de algo que no controlamos. El peso en el cuerpo no lo controlamos, lo podemos más o menos pilotear. Bueno, ahí tenemos sexualidad, nivel socioeconómico, etnicidad. Fíjense que no se pone raza, se pone etnicidad. Bueno, allá arriba puso raza, pero bueno, es etnicidad. Género, lengua, educación, localización le agregamos nosotras, porque la localidad no es lo mismo vivir en el centro que vivir en otro lado. No, es otra cosa. Bueno, acá tenemos algunas que nombramos que nos parece que es importante y que queden porque son todas personas para ir a visitar, para ir a leer. Tenemos muchas que hicieron aportes sustantivos, ¿sí? Algunas después las vamos a ver, también algunas referentes de por acá. Que nos fueron nutriendo con sus diferentes perspectivas. Inclusive a veces ni siquiera se llevaban bien entre ellas, pero las perspectivas son valiosas. Algunos problemas que trae el patriarcado, la brecha salarial y el techo de cristal. ¿Sí? Esto es, y esto les va a pasar siendo profesionales, a las mujeres arquitectas nos pagan menos que a los varones arquitectos. Esto, digamos, no es que... no es que sea algo, no sé cómo decirlo, es una práctica ya instalada. ¿Sí? Ni decir que si una quiere trabajar en un estudio, priorizan a varones porque las mujeres se embarazan. Las mujeres se embarazan, después faltan. Entonces, la verdad que las mujeres tienen muchas menos posibilidades de desarrollo que los varones. Y ahí estoy siendo un poco binaria, pero es lo cierto. Y se le llama techo de cristal porque en realidad es una limitación que socialmente no se ve, no se sabe, no se registra, pero que existe. ¿Sí? Y este techo de cristal pasa en todos los niveles socioeconómicos. ¿Sí? Y alguna mujer rompe el techo de cristal. Pero ahí sí les voy a decir algo que me parece que es muy importante desde el feminismo que yo adhiero, que es un feminismo popular, decolonial. Cuando una mujer rompe el techo de cristal, está bueno, ¿sí? Pero si eso no es parte de un proceso colectivo, la única beneficiada es la que rompe el techo de cristal. Entonces, sí, podríamos decir, Cristalina Georgieva, que está tan de moda en estos días, rompió el techo de cristal y es directora de un organismo internacional. Bueno, llegó ella sola. Eso no quiere decir que las mujeres estamos mejor porque ella haya llegado a ese lugar. ¿Qué es la diferencia también entre el Me Too y el Ni Una Menos? En la experiencia norteamericana es una experiencia individual. A mí también me pasó, a ella también le pasó, a la otra también le pasó. Pero es individual. Nos sumamos, pero no nos integramos. ¿Sí? Es simplemente contar que a mí me pasó también. En cambio, en el Ni Una Menos es un grito colectivo para que socialmente no nos falte ninguna. Entonces, no siempre romper el techo de cristal garantiza mejoras a las mujeres. Ahora, si una compañera que es parte de un espacio colectivo o una colectiva logra acceder a lugares de poder, a lugares de decisión, a lugares que le importan a la compañera, tal vez, y es parte de un proceso colectivo, ahí sí, porque el tema de las redes lo que hace es como que tracciona hacia arriba y da mayores posibilidades. Para dar un ejemplo, para tareas para la casa, no para que entreguen, sino para que reflexionen, lean la lista de autores que leyeron en la facultad. Fíjense cuántas mujeres leyeron en la facultad, cuántas autoras mujeres leyeron. ¿Sí? Y también la lista de arquitectos que les sirvieron de inspiración. ¿Cuántos arquitectos les sirvieron de inspiración? Y fíjense qué cantidad de mujeres tienen en esa lista, en porcentaje. Es sabido que a nivel editorial
a las mujeres no les publican. Históricamente no les publicaron. Históricamente muchas autoras conocidas tuvieron que salir con el nombre del marido porque no podían, esto estamos hablando de muchos años antes, ¿no? Porque no podían salir con su propio nombre. Bueno, a las mujeres les publican poco, ¿sí? Entonces, no solo le publican poco, sino que además se va instalando la idea de que estos autores son buenos, y resulta que cuando llego al final de la hoja, todos los autores son varones. También aprovecho, bueno, después vemos, bueno, también pueden fijarse cuántos son latinoamericanos y cuántos son europeos, de estos autores y estos arquitectos. Porque tenemos un problemita con la colonialidad todavía. Todavía estudiamos, y hoy lo vamos a ver, y hablamos, digamos, nosotros cuando fuimos griegos, y nosotros nunca fuimos griegos, nosotros fuimos mapuches, diaguitas, nosotros nunca fuimos griegos. Y esas culturas tienen un lenguaje que todavía no nos lo apropiamos, o sea, no lo usamos, no lo habitamos, que habla de la Pachamama, del Ailiu, digo, tiene un sistema político, un sistema social. Entonces tenemos un problemita con la colonialidad y estudiamos muchos autores europeos, porque en la desigualdad le publican más a los europeos que a los latinoamericanos, también eso es cierto. Bueno, otro tema, si teníamos por un lado el techo de cristal y el tema de la remuneración, el techo de cristal también es el tema de paridad. No lo puse, si quieren, no lo puse ahí, pero dentro del tema del techo de cristal, el tema de paridad en los órganos decisorios, ¿sí? Les cuesta, o sea, cuesta mucho que las mujeres accedan a lugares decisorios, y bueno, estamos teniendo, digamos, un avance en eso, lento, pero lo tenemos. Como SER nunca tuvimos una decana, ¿no? Tuvimos una vicedecana, pero decana no tuvimos nunca. Bueno, otro tema es violencia de género. Ahí hice una listita de los tipos de violencia, creo que es el tema que más manejan, pero también está bueno entender que la violencia no se ejerce solamente con un femicidio o con un golpe, ¿sí? Hay violencia económica, hay violencia psicológica, hay violencia física, hay microviolencias, ¿sí? Descalificaciones chiquitas o manipulaciones, violencia sexual, violencia institucional, en general se las revictimiza a las víctimas de violencia, y violencia simbólica, ¿sí? Cuando se exhiben los cuerpos femeninos que dicen que este es el ideal y todas tenemos que ser iguales al ideal, bueno, es una violencia simbólica. Y ahí la propuesta es ver y reconocer prácticas sociales que promuevan las violencias. Esto, digamos, va... el patriarcado lo que tiene es que nacimos con el patriarcado en las venas, entonces nos cuesta mucho sacarnos de encima ese patriarcado, ¿sí? A las mujeres como ser, hay un dicho que dice, tus deseos son órdenes para mí, que mostraban la sumisión de la mujer frente al marido. Tus deseos son órdenes para mí, lo que él desea, yo lo hago. Pero hay una cosa todavía más perversa que tiene que ver con el patriarcado, que es dar vuelta a la frase y decir, tus órdenes son deseos para mí. El patriarcado nos ordena desear a las mujeres ciertas cosas, como ser desear la maternidad. Yo tengo hijos y los amo, pero la verdad, digamos, ¿deseamos la maternidad? ¿Todas deseamos la maternidad? ¿Todas sentimos que nos realizamos maternando hijas propias? Entonces, hay una orden que nos dieron cultural, ¿sí? Que hace que creamos tener ciertos deseos. Esto no es solamente con los feminismos, podemos hablarlo de un montón de cosas. Yo igual quiero a mis hijas, no. Aclaro, y se los digo siempre. Bueno, lo que digo de reconocer prácticas sociales de violencia, busquen también en sus propias prácticas cómo ejercen la violencia, ¿sí? Porque está bueno reconocerse en acciones violentas porque las podemos corregir.
Y nadie, ni siquiera la más feminista, está exenta de ejercer violencia, porque vuelvo a decir, el patriarcado es algo que nos circula por las venas. Bueno, este es uno de los collages de Clara, que son espectaculares. Después pasamos la página de Instagram. Este es uno de los temas que está más en boga ahora, que me parece que es sobre lo que después les voy a plantear un trabajo que tiene que ver con trabajo productivo y reproductivo, ¿sí? El trabajo productivo es el que produce riqueza. El trabajo reproductivo o tareas de cuidado es el que cuida la vida, ¿sí? Como decíamos que en el capitalismo, en la revolución industrial sucedieron ese montón de cosas que les dije, también sucedió algo que fue cuando decimos la división sexual del trabajo, no era la división sexual de la época feudal o de una comunidad originaria que en los pueblos originarios las mujeres se encargaban de los animales y de las cosas y los hombres iban a cazar, digo, no era una división sexual de ese orden. Lo que hace la revolución industrial y toda esa concepción es producir digamos, una fractura entre tareas que producían riqueza, que es la innovación del capitalismo, y tareas que no la producían. Y asigna roles, asigna al hombre a las tareas productivas y a las mujeres a las tareas productivas, que vendrían a ser como tareas preparatorias insignificantes, ¿sí? Que por eso y son bienes de uso, no son bienes de cambio, entonces no producen riqueza. Esas tareas reproductivas son todas las tareas que cotidianamente hacemos para vivir, ¿sí? Sean nuestro propio ser, porque nosotros también nos cuidamos a nosotros mismos, que es, digamos, alimentarnos, estar, digamos, en compañía con afectos, con personas que nos quieren, cuidarnos la salud y todas esas atenciones que hacemos, ¿sí?, con nosotros mismos, es la garantía de que puedo vivir. O sea, no puedo ir por la vida de cualquier manera porque me voy a estrolar contra una pared. O sea, me tengo que cuidar para conservar la vida y para reproducir la vida también, ¿sí?, que es ampliar la posibilidad de multiplicación. Bueno, esas tareas que ahora las vamos a nombrar y que van a calar muy profundo, fue decidido que se hacían adentro del hogar, adentro del espacio doméstico, realizadas exclusivamente hechas por mujeres, porque el hombre tenía que ir a trabajar y tenía que ser productivo, ¿sí? La productividad, la eficiencia, eficacia, efectividad de cualquier empresa, aún de las empresas de la época de la Revolución Industrial, es la clave, ¿sí? Las personas tienen que rendir. Todo esto es cotidiano, lo escuchamos, hasta hoy lo escuchamos. La persona tiene que rendir. Y para rendir no tenés que ocuparte nada más que de tu trabajo, porque todo lo demás te distrae. Entonces las mujeres que se ocupen de esa tarea insignificante, que es cuidar la vida, y los hombres tienen que concentrarse en la tarea principal, que es producir riquezas. La mayoría no para quedárselas, sino para dárselas al capitalista. Eso ya es una arbitrariedad, ¿sí? Eso fue una arbitrariedad absoluta. ¿Por qué decidir que las tareas de cuidado no producen riqueza? Me olvidé de pegar el cuadro acá. ¿Por qué decir que no producen riqueza las tareas de cuidado? Que sí son bienes de uso, no son bienes acumulables. ¿Sí? Si tiendo la cama hoy no me sirve de acá a un año. La mañana la tengo que tender de nuevo y pasado la tengo que... O sea, no es algo que pueda acumular el tender la cama o el barrer. Dice el trabajo productivo, definido como el que se compra y vende en el mercado, bienes transables; el reproductivo, definido como el de cuidado socialmente necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo. Además, por eso digo que es preparatorio, o sea, tenemos que criar criaturas y darles la cultura para que después los varones ingresen al sistema productivo y las mujeres a cuidar nuevos niños y así sucesivamente. Esa sería la cosa. ¿Cuándo se dividió lo productivo de lo productivo? En la Revolución Industrial.
¿Cuándo se le asignaron responsabilidades masculinas a lo productivo y femeninas a lo reproductivo? En la Revolución Industrial. ¿Cuándo se decidió que las tareas de cuidado no producían riqueza? En la Revolución Industrial. Y en el capitalismo, es el sistema que sostiene o sostiene. ¿Sí? Nosotros vivimos dentro del capitalismo. Los cuidados, según Karina Batani, que es una uruguaya especialista en estos temas, ella dice que digamos, es investigadora y tiene muchísimas cosas escritas. Ella dice que también es parte de un ecosistema colectivo. Nadie, de todas estas cosas que le traigo, no son descubrimientos de una, es un ecosistema en efervescencia. Dice que hay una dimensión material, que es alimentar, bañar, atender a las criaturas. En general, ¿a quién atendemos? Atendemos a criaturas, atendemos a personas mayores, atendemos a personas con discapacidad, atendemos a todas aquellas personas que no pueden valerse por sí mismas en este mundo, digamos. A veces exageramos y atendemos al cónyuge, cuando en realidad el cónyuge podría valerse por sí mismo perfectamente. Pero, digamos, hay una realidad que para sostener la vida, chicos y chicas necesitan que los atendamos, o sea, no los podemos largar a los 2 años ahí, bueno, anda a la calle, haz lo que quieras, porque es difícil. Las personas mayores también necesitan ser atendidas porque posiblemente tengan dificultades físicas o mentales o algún tipo de problema que no les permite desarrollar su vida de forma cotidiana, de forma que le agrade. Además tiene que ver con el agrado. Y las personas con discapacidad, que ahí hay, digamos, toda una corriente que nos viene a poner en cuestión el tema de las ciudades, que en general las personas con discapacidad requieren una atención un poco más intensa que cualquier otra persona, porque digamos, la ciudad no está adaptada a ser habitada por estas personas, ¿sí? Se dice que no hay personas discapacitadas, lo que hay son ciudades discapacitantes, ¿sí? Las ciudades discapacitan a las personas. Porque, ojo, transitar por una ciudad con cochecitos, con el carrito de las compras, incluso con bicicleta, es una odisea, es como esquivar obstáculos. Entonces, bueno, por un lado es la dimensión material, alimentar, bañar, puse algunas. La dimensión económica, las oportunidades y el dejar de hacer. Cuando yo atiendo a alguien, posiblemente estoy dejando de hacer algo, o personal, o algo que me involucra, ¿sí? Cuando estoy atendiendo a otro, ahora, digamos, en general no se piensa en eso, pero sucede. Hay una dimensión psicológica que es muy compleja, porque son vínculos y emociones que no siempre son buenas, ¿sí? Si empiezo a cuidar a la hija de mi vecina todos los días y estoy más horas atendiendo a la niña que su propia madre, se empieza a generar un sistema de vínculos que es tenso y complejo, ¿sí? Porque la niña va a reconocer más, me va a reconocer más a mí que a su propia madre, y su madre por ahí, digamos, no le queda otra que dejarla conmigo porque tiene que salir a trabajar. Entonces, que tiene que ver con la dimensión económica. Esto vamos a volver porque tiene que ver con lo que vamos a ver de ciudades. Tareas para la casa. ¿A quiénes cuidamos nosotros, cada uno? Esto no es que lo tengan que traer, es para que lo piensen, para que lo reflexionen, ¿no? ¿A quiénes cuidamos? ¿Quiénes nos cuidan? ¿Quiénes son los que nos cuidan? ¿Y quiénes cuidan en mi casa familiar? ¿Quiénes cuidan en mi casa familiar al resto de la familia? ¿Cómo se articula género y ciudades? Ahí entramos un poco más. Bueno, el Power es un work in progress porque teníamos que presentarlo porque había alerta meteorológico y nos quedó un poquito ahí. Pero es válido porque hay algo que las feministas decimos, que no hay una vida personal y una vida profesional, ¿sí? Habitamos con o sea, es una sola vida, y si yo tengo que contar que me faltó tiempo para esto, no debería ser, digamos, un escándalo. Bueno, me faltó tiempo, nos faltó tiempo, Clara me ayudó para terminar de armar esto, pero sí la idea está. Esto de acá sería el Pentágono, pero el Pentágono insistió en no aparecer en la imagen, no sé dónde está el Pentágono,
se fugó. Este es el Pentágono que nos habla en general Jorge Carol, que son algunas de las dimensiones que nos permiten, y que lo mostró Laura en el teórico pasado también, no sé si como Pentágono, pero sí con un dibujo muy orgánico que estaba muy, muy lindo, nos permiten pensar en las ciudades de otros lugares, no solamente de lo físico-espacial. ¿Sí? Tenemos la tecnología, la dimensión social política, física espacial, ambiental y económico-productiva. Acá puse dos imágenes de Barcelona, ¿sí? De una ciudad feudal. Voy a subir acá para marcar algo. De una ciudad feudal y del ensanche de Barcelona. Creo que todos y todas conocen eso, ¿no? Fíjense que acá tenemos la muralla, ¿sí? Hay una muralla que ya separa, hay una desigualdad ya producida, ¿sí? Eso produce los que viven adentro o los que viven afuera. Ahí hay una desigualdad, ¿sí? Y además hay un hecho que tiene que ver con una tecnología. Utilizan la muralla como una tecnología para defenderse de quienes vienen, no sé, a atacarlos, supongamos. La idea era, digamos, que ustedes puedan analizar, voy a mostrar analizar 3 ciudades de estos 5 aspectos, no como tarea que tienen que hacer y entregar, sino para reflexionar también. Cómo era el paso de la ciudad feudal a la industrial en lo sociopolítico, físico-espacial. Sociopolítico ya lo dije, es el capitalismo, ¿sí? Es el capitalismo, la revolución industrial es la parte tecnológica, la económico-productiva es el capitalismo, la social política Estado-nación podría ser, la ambiental, bueno, la ambiental, la revolución industrial hizo percha todo. Bueno, y en la segunda está el ensanche de Barcelona, un sistema de crecimiento de ciudad gigantesco. Fíjense lo que era la ciudad original y lo que es el ensanche, es como inmenso, con una cosa que se va a repetir de ahora en más, que tiene que ver con la cuadrícula, ¿sí? Estas son las ciudades originarias. No hay muchos mapas de ciudades originarias. La verdad que tenemos poco y no encontré, tendría que buscar más. Pero tienen otro sistema de distribución. En principio, en general, en las ciudades de pueblos originarios no había murallas. Su tecnología no era la muralla. Era encontrar lugares que les permitieran, por la propia geografía, tener sistemas de defensa por si eran atacados, ¿sí? Fíjense que ahí está el río, allá es una ciudad maya, esta es la Inca, este es Cusco. La tecnología era para hacer ciudades, no entiendo bien por qué inferiorizaron a los pueblos originarios. Los Paracas, que son del 500 antes de Cristo, es una comunidad previa a los incas, son 2 previas, o sea, los incas, entre los incas y los paracas hay otro pueblo, otra civilización. Los paracas hacían las ciudades en forma de laberinto para defenderse, ¿sí? Entraba alguien que no la conocía y no sabía para dónde ir, en cambio el que vivía ahí sabía manejarse. Tenían quirófanos, hacían operaciones con trepanación de cráneo. Los incas tenían una especie de INTA, probaban la papa a diferentes alturas y modificaban la semilla. O sea, tenían mucha tecnología y mucho saber acumulado. Hay quien me dijo, estando en Cusco, que el incaico no era un imperio, porque imperio es una categoría europea, que querían aplicarlo a un territorio que no era europeo, que era una confederación de naciones y que de vez en cuando guerreaban porque dependía de la predisposición de sumarse o no a esta confederación de naciones. No puedo garantizar que eso sea cierto, pero porque era como un investigador popular el que me lo estaba diciendo, pero bueno, resultaba interesante pensar que, si quieren voy para atrás, la organización
ahí, digamos, en las ciudades feudales e industriales vemos una desigualdad importante que lo vemos en términos físico-espaciales también. En las ciudades de los pueblos originarios hay jerarquía, ¿sí? Y había desigualdad también, pero no era, digamos, de corte tan violento. Y tampoco tenían una... Fíjense que también hay tierra rural adentro de las ciudades de los pueblos originarios. Estas son las ciudades coloniales de Canadá, más o menos, ¿no? De México a Tierra del Fuego, todas las ciudades fueron así, cuadrícula, ¿sí? Que la cuadrícula, ¿de dónde viene? De las leyes de India. Y las leyes de India, que eran una herramienta de dominación, era una herramienta del colonialismo. Todas nuestras ciudades fueron creadas así. No puede ser que en todas las geografías la cuadrícula, o sea, sea lo más adecuado sea la cuadrícula. No, no puede ser, porque entonces estaríamos abonando la idea de que hay una sola forma que podría responder universalmente a las necesidades del ser humano. Es evidente que esa forma no responde a las necesidades del ser humano, responde al sistema productivo hegemónico, que lo que hacía era plantar ahí ciudades exactamente iguales, muchas veces sobre ciudades originarias, para dominar el territorio. Y la cuadrícula lo que tiene es esa idea de eficiencia productiva, ¿sí? ¿Para qué digo esto? Como diría Rita Segato, no es que quiero que volvamos a ser incas o a ser mapuche o a ser diaguitas, ¿sí? Lo que digo es, cuando nosotros miramos una ciudad latinoamericana, no podemos evitar pensar que esa ciudad en realidad está plasmada la colonización en su diseño urbano, ¿sí? Porque lo que se quiere es dominar un territorio con una idea única. Estaría bueno, digamos, esto de... y esto que puse, porque en realidad el Estado-nación en Gran Bretaña y en Europa en general nace para respaldar a los capitalistas. Estoy siendo re burda, si lo leen a Hobsbawm va a ser algo mucho más interesante lo que digo, pero nuestros Estados-nación, ¿sí? Surgen de una práctica rentística y extractivista, ¿sí? No hay un capitalismo, no hay capitalismo en Latinoamérica. Lo que hay, digamos, es una práctica de extraer las materias primas y de buscar la mayor renta en la venta de esas materias primas, con una ética cuestionable, vamos a decir, de mínima. Entonces, nuestros estados-nación tienen una configuración totalmente distinta a los estados-nación, un origen distinto al estado-nación europeo. Cuando se dice que acá no se llegó a hacer el estado de bienestar, es porque si tenemos historias diferentes, vamos a ser diferentes, ¿sí? Y cuando nosotros decimos extractivistas y rentísticas, ¿de qué época estamos hablando? Estamos hablando del 1700 y pico, de 1800 y pico, de 1900 y pico, de la época presente. Estamos hablando de todos esos tiempos. ¿Por qué? Porque cuando digo Estado-nación es una configuración jurídico-política, no estoy diciendo el Estado, porque el Estado se fue cambiando, las naciones, porque tenemos muchas naciones en el país también. Lo que estoy diciendo es que la estructura nació rentística y nació extractivista. Bueno, acá también está Work in Progress. Me faltaron algunas imágenes. Acá traigo algunas perdieron el apellido por el Work in Progress. El derecho de las mujeres a la ciudad y al territorio. Ana Falú nos dice que el derecho es una categoría teórica y política, o sea, nos sirve para analizar, pero también nos sirve para luchar el derecho al territorio. Es el derecho al uso y disfrute de la ciudad, sus espacios y el conjunto de bienes. Bueno, Jane Jacob, podemos leerla toda, ¿sí? Traje lo de la calle, porque me parece que es interesante para lo que estamos trabajando, lo que nos viene a decir. Son breves cositas que traje de algunas pocas,
y otras me quedaron en el tintero y la verdad que me dio pena, ¿no? Pero la idea de la seguridad o de la percepción de seguridad, la idea de la protección, el cobijo en una calle, se da cuando la calle está ocupada, no cuando la calle está vacía. Digamos, cuando está ocupada, cuando tiene actividad, cuando hay movimiento. ¿Sí? Y lo digo porque hemos abandonado nuestras calles. Después de la dictadura militar ha costado mucho recuperar la vida en la calle. De hecho, la vida en la calle se da en bares, o sea, tenés que pagar para sentarte en un bar y tomarte una cervecita. Dorin Massey trabaja sobre lugares, ¿sí? Es inmenso para leer. Dorin Massey es muy, muy lindo. Todo lo que escribe. Dice que el espacio hace toda una relación entre tiempo y espacio, ¿sí? Una de sus ideas es que la inferiorización muchas veces es cuando privilegiamos el tiempo sobre el espacio. ¿Por qué? Porque al privilegiar el tiempo, que tiene que ver con estadios subsiguientes del capitalismo, hablamos de que hay tribus atrasadas porque no tienen la rueda, y sociedades avanzadas que utilizan carteles de neón, ¿sí? Entonces ahí lo estoy poniendo en un vector de tiempo. El atraso tiene que ver con que no llegó a donde estoy yo, que estoy con los carteles de neón, ¿sí? Estoy poniendo el vector tiempo. Y ella lo que dice, eso es una trampa, porque en realidad el espacio permite la simultaneidad y no trabajar con lo que llamamos ahora la política de la cancelación, que es que si hay un otro, una otra diferente, ¿sí? Yo no la mido respecto a mí, ¿sí? Y al mirarla respecto a mí la cancelo si no es algo que tiene que ver conmigo. Lo que dice es, en el mundo, si nosotros miramos el espacio, pueden convivir diferentes tipos de desarrollo tecnológico. Ni uno es mejor, ni otro es peor. ¿Sí? El vector tiempo y ese procedimiento del capitalismo lo que hace es inferiorizar a aquellos pueblos que por ahí tienen otras tecnologías o que viven de otra manera. No necesitan las luces de neón para vivir. Bueno, hay que traer el espacio a la vida, dice, las relaciones sociales existen en y a través del espacio. Y ella, digamos, trabaja mucho el tema del lugar. Wendy Kurp, trabaja después la traigo de nuevo, la ecología política del cuidado, es lo último que está trabajando ella, pero también trabajó mucho lo que se llaman las políticas de lugar, ¿sí? Cómo construimos los lugares. Son unas breves cosas que dicen, pero para que les quede y para que después vayan a buscar. Zaida, que es Zaida Muxi, que es una arquitecta que empezó a trabajar colectivamente el tema del urbanismo feminista, y en un momento tuvo un cargo público y pudo desplegar en el cargo público las ideas que venía trabajando de forma más académica, ¿sí? Y ella dice una frase que es muy importante, que la feminización, aquí hay que hacer la feminización feminista de la política, porque que haya una mujer en un cargo público no significa que vaya a tener una perspectiva feminista. Leonora Arfuch, que es de acá de La Plata y que falleció hace poco, que habla de la ciudad como espacio biográfico, y uno se pregunta, ¿cuánto de la historia de la ciudad no es mi propia historia y cuánto de mi historia no es parte de la ciudad? Porque mi historia es, digamos, una sucesión de recuerdos en lugares, en espacios físicos, ¿sí? Y dice esto muy lindo, es muy lindo lo que trabaja ella. Morar, además de tener un cobijo, es tener resguardo y refugio. Ella habla de morar en el espacio doméstico, y Rita habla de habitar los territorios. Bueno, Rita Segato, una antropóloga gigante, que es bueno, que tiene de todo para leer. Que lo que dice, aquí está hablando de la otredad, ¿sí? Que todos tenemos algo que compartir, y lo que tenemos que hacer es abrirnos a la experiencia del otro,
y no cerrarnos en la tesitura de nuestras propias ideas, sentires. Sueli Rolnik, una epistemóloga brasilera también, que es muy interesante porque trabajó con Guattari y ella dice que hay dos formas de conocer el mundo, materia-forma, a través de la percepción, esto ya lo dije en mi grupo, creo, es repetido, que es toco y cada sensación que tengo por los sentidos me remite a una idea, a una palabra, toco y digo áspero, o escucho una campana y digo campana. Y hay otra manera de conocer el mundo que es a través de la materia-fuerza, que es la sensación, que es el encuentro de nuestro cuerpo con algo que está sucediendo. Si estoy caminando por la calle y de pronto hay una persona revolviendo la basura para buscar comida, no hay una palabra que se me venga a la cabeza, se me estruje el corazón, digamos, hay algo que me pasa físicamente que no tiene una palabra, no tiene un concepto. Después sí, con esa sensación podemos armar conceptos, debates, políticas, lo que querramos. Y que el capitalismo, y que entre esas dos formas de conocer el mundo hay una distancia, ¿sí? Porque cuando lo conocemos a través de la materia fuerza, se nos estruje el corazón y se produce una energía para poder colocar eso en algo que comprenda mi cerebro, ¿sí? Busco palabras, busco ideas, busco historias, busco argumentos, hasta que entiendo lo que está pasando o lo que me está pasando, producto que me atravesó la realidad. Y en ese entender se produce la fuerza creativa que, según Sueli Rolnik, es de la que se apropia el capitalismo y nos tiene adormecidos con conocer el mundo solo como materia-forma. ¿Pasé ya tan rápido? Ahí. Algunas binarias. Hay algo importante que es que, como dijimos, hombre y mujer es una binaria. Las binarias son siempre malas, ¿sí? Son siempre patriarcales. Encuentro una binaria, no lo duden, es patriarcal. Cuando hay dos opciones, es patriarcal la cosa, porque el mundo no es blanco o negro. Entonces acá vamos a ver algunas binarias como ser centro y periferia. El centro es el lugar del mando, la periferia el lugar dominado, ¿sí? Esa es una definición del Google, digamos, no es de nadie. Pero siempre me está marcando un centro y una periferia. Eso es una binaria. El territorio no se organiza en centro y periferia. El territorio se organiza en una serie de configuraciones espaciales en donde el centro vale porque el poder dice que vale ese centro, ¿sí? Y ejerce ese poder. Pero lo que nosotros tenemos que buscar en las ciudades es limitar el poder del centro, o sea, limitar la idea de un solo poder central, y como ser, si vamos a intervenir ciudades, las centralidades múltiples es una forma de hacerlo. Campo y ciudad, ¿sí? Lo que es campo no es ciudad, lo que es ciudad no es campo. Digamos. Las binarias son mutuamente excluyentes, ¿sí? Donde termina una empieza la otra. No hay posibilidad de atravesarse. Bueno, no es real, digamos. Hay campo en medio de la ciudad y hay ciudad en medio del campo a veces. Y hay toda una configuración territorial que se va desgranando paulatinamente. No hay un límite, no hay un borde. Público y privado, sobre esto vamos a hablar también. Lo que es público no es privado y lo que es privado no es público. ¿Sí? Ahora bien, lo privado, la palabra privado viene de privar, de dejar, de que no tenga algo un espacio. De ahí viene la palabra privado. Y lo que pasó con el espacio doméstico es que se lo privó de lo político. Cuando se produce la separación, la división sexual del trabajo, la división espacial del trabajo, el trabajo doméstico queda dentro de la unidad doméstica a cargo de las mujeres, además se produce otra capa que tiene que ver con que se lo privó de lo político, ¿sí? Lo político queda en el espacio público, no hay político adentro del hogar. Y la verdad que ningún espacio está privado de nada. Lo político es lo que una sociedad decide poner a debate público, pero no está privado de nada. Ambiente y sociedad, ¿sí? ¿Hay un ambiente en el que el ser humano no está incluido?
¿Nosotros somos aparte del ambiente o el ambiente nos incluye? Bueno, en realidad eso nos tenemos que poner a pensar qué idea ambiental tenemos. Hay ambientalistas fundamentalistas que dicen que el ambiente es solo lo natural y que hay que protegerlo y que quede como está exactamente para no degradarlo. Las concepciones más feministas de ambiente, y otras más, no las feministas solamente, hablan de que el ser humano es parte del ambiente, porque digamos, no estamos afuera del globo terráqueo. Estas son algunas que eran como para que reflexionen ustedes. Algunas pistas del urbanismo feminista. Las ciudades fueron y son diseñadas para el hombre blanco, egoísta, sin personas a cargo, con trabajo formal, que se desplaza en su propio vehículo. Las ciudades están pensadas para este ser. Están diseñadas para la producción hegemónica y su hombre prototípico, ¿sí? Prototipo. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos hablando de hombre, varón, diré algo. No, no pasó nada. No estamos hablando de un varón en especial, estamos hablando de un... Hola, hola, ahí volvió, no lo toquemos. Bueno, el hombre prototípico no es cualquier hombre de la sociedad. Es un estereotipo que en realidad prácticamente no existe, pero que se nos inculca que es a lo que todo hombre debería aspirar, por un lado, y la ciudad está diseñada, todas las ciudades están diseñadas para que este hombre produzca la mayor cantidad de trabajo, sea productivo. Y depende también del sistema hegemónico de producción, ¿sí? Las ciudades se van adaptando al capitalismo hegemónico. En este momento, ese hombre prototipo es un hombre que seguramente tiene capitales offshore, ¿sí? que tiene, digamos, una vida glamorosa, que viaja internacionalmente por todos lados y que, digamos, de alguna manera el resto del universo, que somos todos, no estamos considerados dentro del diseño de la ciudad. ¿Sí? Esto no lo digo yo, lo dicen un montón de feministas, y el alma mater de todo esto es Ana Falú, que lo tiene bien estudiado. Ahora, contraponiéndonos a lo que se dice de la ciudad, que es eso, la ciudad está diseñada para eso, en realidad estas son dos ideas que vengo trabajando, que es que el territorio es una dimensión más de nuestro cuerpo, porque nosotros somos seres sociales, es nuestro cuerpo social. Entonces, no es solamente que el territorio es una bandeja en donde yo me paro, un soporte, estamos permanentemente interactuando con el territorio. Y casi diría que podemos sentirlo a ese territorio. Fíjense cómo, digamos, cualquier hecho que pase en un territorio es un hecho, cualquier hecho traumático es un hecho que queda en la historia de un barrio. Digo, doy el ejemplo del barrio de Once porque me sorprende la cantidad de cosas del barrio de Once. Fue lo de Cromañón, fue lo del tren, fue lo de la AMIA, ¿sí? O sea, sufrió accidentes o sí, sufrió hechos altamente traumáticos. Y eso queda como cicatriz en una sociedad y en un barrio. O sea, los hechos traumáticos también afectan al territorio cuerpo, que es parte de nuestro cuerpo. Y por otro lado, las ciudades son los vínculos. Esto lo dice un montón de gente. Las ciudades son los vínculos. Nosotros estamos en una ciudad para vincularnos, si no viviríamos colgados de una palmera, ¿sí?
¿Y qué hacemos nosotros para construir esos vínculos? Esos vínculos incluyen todas las dimensiones. Cuando hablamos de vínculos, no solamente son vínculos afectivos, son todas esas dimensiones que había nombrado de género Rita Segato. ¿Cómo construimos vínculos políticos? ¿Cómo construimos vínculos sociales? ¿Cómo construimos vínculos culturales? ¿Cómo hacemos para ayudar a que las ciudades nos ayuden, o sea, nos faciliten esto? Bueno, yo lo que hice, que esto es para terminar, y después le voy a pasar a Clara, que va a exponer otra cosita de urbanismo queer, es saliendo de la binaria público-privado, empecé a trabajar desde principios del siglo XXI, desde el 2013, en un trabajo final que presenté en una especialización, la idea de que después voy encontrándome con Segato y con otra, la idea de los espacios transicionales en las ciudades, ¿sí? Entonces, salgo de la binaria público-privado, saco la palabra privado, porque nada está privado de lo político, o sea, la elimino, y construye la idea de 4 tipologías de espacios urbanos que no son mutuamente excluyentes, que pueden convivir y que pueden fusionarse uno en otro, ¿sí? Por un lado, bueno, tomo a Wendy Harcourt con políticas del cuerpo, políticas del lugar, que el primer lugar es el cuerpo, Wendy Harcourt y Arturo Escobar, y Hannah Arendt, la esfera de lo íntimo la llama, ¿sí? Ahí tienen unos textos vinculados a eso. Nuestro primer territorio es el cuerpo, ¿sí? Esto lo decimos las feministas, y tiene que ver con la intimidad. Este primer territorio, este primer espacio, es ese espacio que estoy conmigo misma, conmigo mismo, conmigo misma, y al cual yo puedo o no dejar entrar a alguien, ¿sí? Pero es mi espacio de intimidad. Este es el primer espacio que tenemos. ¿En dónde vemos un espacio de intimidad? En una habitación, ¿sí? En un dormitorio, podemos tener un espacio de intimidad, en un baño. A veces nos olvidamos que todos los seres humanos necesitamos un espacio de intimidad, y cuando hacemos arquitectura proyectamos mucho espacio social, pero nada de espacio de intimidad. Y la verdad que hace falta el espacio de intimidad. El segundo espacio es el que Wendy Harcourt le llama hogar y Hannah Arendt esfera de lo privado, porque todavía está ese concepto, que es la esfera de lo doméstico, el espacio de los domésticos que sirve para la reproducción de la vida, ¿sí? En general, el otro día, preparando la clase de hoy, leí que en unos pueblos originarios la configuración familiar, las casas eran para las familias, y las familias tenían 50 integrantes promedio. Sí, la idea de Eva Giberti habla de lo familia, porque en realidad las configuraciones familiares son muy diversas. También nosotros nos hacen estereotipos, la familia tipo, padre, madre, 2 hijos, una nena y un varón, ¿sí? Pero en realidad las configuraciones familiares son múltiples. Y la idea es que en ese espacio doméstico se reproduce la vida con las configuraciones familiares que sean, las que haya. Ahí hay también un sistema capitalista que va achicando el núcleo familiar. Ya no hay familia extendida, ya no hay personas que ayudan a la crianza de las criaturas, que ayudan con las personas que no tienen las capacidades desplegadas. Pero bueno, acá es la reproducción de la vida. Es el primer espacio en donde las niñeces empiezan a tener un contacto con la familia, que son las primeras personas que conocen. Después viene el espacio social comunitario, que Wendy Harcourt lo llama ambiente, y Hannah Arendt esfera de lo social, que borra, dice Hannah Arendt, borra la línea fronteriza entre lo público y lo privado, o sea, borra la línea fronteriza entre lo doméstico y lo público, ¿sí? La borra ¿por qué? Porque hay un espacio que podríamos llamar barrio, pero también podríamos no llamarlo barrio, ese espacio social comunitario, en donde las niñeces construyen, digamos, hacen sus primeras experimentaciones de autonomía, ¿sí? Y van conociendo a personas que exceden su núcleo familiar. Es el espacio de socialización por excelencia, es el primer espacio de socialización que tenemos. Personas con discapacidad y adultos mayores también. Un adulto mayor no va a ir
40 kilómetros a ver a alguien, bueno, excepto que pueda hacerlo, pero digo, va a relacionarse con su espacio más cercano. ¿Qué tamaño tiene eso? No tiene una escala, eso depende de cada comunidad. Y por último, el espacio, la esfera pública, el espacio público, que tiene muchas cosas, la posibilidad de encontrar a quienes nunca más volveré a ver, ¿sí? Es el espacio público. Hannah Arendt lo llama esfera de lo público, Wendy Arcourt, políticas del lugar, lo llama espacio público social. Hay algo interesante que tiene que ver con estos 4 espacios, que cada uno tiene una velocidad y unas prácticas diferentes. En general, el espacio social comunitario tiene una velocidad más baja que el espacio público. El espacio público es el que más alienación tiene respecto de como ser del ambiente y de los vínculos. Un espacio de una velocidad alta, en general, que privilegia, en este caso, el sistema de movilidad particular. En cambio, el espacio social comunitario se caracteriza por tener una mixtura de velocidades, pero básicamente es de baja velocidad. Ahora, no son mutuamente excluyentes, porque yo puedo tener un espacio de intimidad en pleno espacio público, como ser un baño público. Un baño público es un espacio de intimidad en medio de un espacio público. Yo puedo vivir en un barrio en pleno centro de una ciudad, en donde el espacio público para el resto de la ciudad es mi barrio. Ahí hay 2 velocidades en tensión, ¿sí? Porque la velocidad alta se come un poco a la velocidad baja. Pero depende de si con los vecinos decidimos sacar una mesa a la calle y festejar a fin de año todos juntos, y ahí yo reconstruyo la idea de espacio social comunitario, que tiene, digamos, además unas características de reciprocidad, de colaboración, digamos, de construcción de ayudas mutuas, digamos, de todo lo que tiene que ver con esto de la asistencia. Y cumple un rol, que este es importantísimo, dentro de la reproducción de la vida. Tanto el espacio doméstico como el espacio social comunitario se complementan, porque muchas veces cuidamos niñas, personas adultas o personas con discapacidad en plazas, en calles, aunque la calle sea medio inhóspita, porque le hace falta a la sociedad vincularse con alguien que no sea exclusivamente de la familia, o sea, salir del espacio doméstico. Pistas de urbanismo queer, que va a dar Clara acá, y después volvemos con el ejercicio. Bueno, voy a tratar de sintetizar por el tiempo. Me voy a ayudar de mi machete porque estoy nerviosa y capaz que me pierdo. Ahí pasó. Ahí está. Bueno, respecto a lo que hablaba Marian del espacio público, me parece que se da la apropiación y cuando ponemos el cuerpo en el territorio se da de otra manera si tenemos otras identidades y no lo vivimos como cuerpos, lo vivimos como cuerpos que salen de la norma y de la heteronorma. Desde el concepto de derecho a la ciudad, lo que plantean varios feminismos transfeministas o de otras perspectivas afines, han y hemos recuperado y un poco también replantear los conceptos de derecho a la ciudad, aplicándole lecturas obviamente con perspectiva de género y también reclamando que si la ciudad es el único espacio habilitado para la vida, que es un espacio donde se construye, se da la construcción de vínculos que dejen de expulsarnos y donde sea más, donde los movimientos y la vida cotidiana sean menos desiguales. Después, respecto a cómo se construye la ciudad y problematizar
hacia quiénes construimos y de qué manera, en base a la ciudadanía, la ciudad y el espacio público, qué son, qué están siendo o qué son para quién. Lo importante, creo, de cuestionar estas categorías es como salir del diccionario, de tener en cuenta que estas categorías en realidad nos violentan en todos los campos. Eso es, lo voy a abreviar de una manera que es, no sé, como muy acotada, pero eso sería como el ejercicio queer, queerizar la ciudad, la espacialidad, es ir cuestionándola todo el tiempo para ir desmarcando como esas categorías opresoras. Bueno, además de cuestionarlas, esa inequidad se da sobre diferentes cuerpos, generalmente se dan especial y espacialmente sobre cuerpos migrados y racializados. Bueno, en base a las personas, la vivencia, digamos, de quién puede ejercer esa ciudadanía, obviamente que las personas interpretadas como blancas, sanas, cultas, cis, heterosexuales, lo pueden hablar con el Estado y vivir de otra manera y hacer ciudad de otra manera. Voy a decir una frase que dice Camila Sosa Villada en su libro En las malas, que dice: irse de todos los lugares, eso es ser travesti. Y cuando dice eso se refiere un poco a irse de la geografía, del género, de la funcionalidad o corporalidad hegemónica. En ese concepto que hablábamos hoy, decía Marian, del derecho a la ciudad, entre lo público, es muy diferente cuando se da con las corporalidades que salen de esa norma, y es importante decirlo porque la planificación y esta mirada de que la ciudad la puede habitar o es diseñada para un hombre blanco, cis, heterosexual, es de otra manera cuando la vivencian otras corporalidades. En términos, entonces, esto de lo público y lo privado, siguen siendo términos binarios que repiten la lógica de lo habilitado, de lo permeable, impermeable. Decimos que si lo personal es político, lo privado es público, podría serlo. Esto hay varias autoras que lo plantean y que desgranan, digamos, ese binarismo en la experiencia urbana, donde las personas queer enfrentan la expulsión de los hogares privados y tanto como lo hacemos en los espacios públicos, como lo hacen, como nos expulsan en los espacios públicos. Entonces esa experiencia en el hogar nos condiciona la experiencia urbana. Para recorrer plenamente una ciudad también hay que cumplir como diferentes, tenemos en realidad condicionantes, más allá de la accesibilidad, sino también el tema de la simbología, algo tan simple como ir al baño, por ejemplo, donde enfrentan una frontera de una puerta asignada en clave, casi siempre de hombre o de mujer. Ahí es cuando seguimos hablando del peso del binarismo en las ciudades. Después hay como una herramienta que se da en las disidencias. Esto no, ahí. Bueno, voy a seguir hablando. Que es construir refugios, digamos, propiamente en las ciudades, de manera colectiva y en domesticidades y conformaciones que no son nucleares ni heterosis normadas. Y la pregunta sería entonces, ¿cómo responde la arquitectura a estas conformaciones familiares que no reproducen la norma? Donde también hay diferentes fragmentos de ciudad, horarios habilitados para usos predeterminados,
y las personas queers, las personas travestis y trans, las disidencias, les gordes, y la diversidad tiene recortada esa experiencia urbana, física y simbólicamente. Después, para terminar, me gustaría leer un fragmento, bueno, y plantear esto también de replantearse un poco qué es una ciudad feminista, cómo plantear y planificar a través del urbanismo queer y poder proyectar una ciudad para todos y una ciudad del deseo y del cuidado. Que hay un colectivo de urbanismo feminista, Ciudad del Deseo, donde plantean debates súper interesantes. Y después, por último, quería leer un fragmento de Loana Berkins, del libro En sucumbia, con copeteo y lágrimas, que decía: muchas veces nos hemos visto forzadas a abandonar nuestros barrios, nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestras provincias, a veces hasta nuestros países, durante la adolescencia o la juventud, con el objetivo de buscar entornos menos hostiles o el anonimato de una gran ciudad, que nos permita fortalecer nuestra subjetividad y otros vínculos sociales en lo que nos reconozcamos. Justamente esto creo que deja en evidencia que esa ciudad les cobija de forma muy precaria y, y bueno, para replantear también y seguir cuestionándonos cuál es nuestro rol y respecto a la construcción de las ciudades y hacia quienes las planificamos. Creo que nada más. Bueno, queríamos agregar esto para ir cerrando. Las mujeres y disidencias decimos que estar en una ciudad es como ponerte el zapato del pie derecho en el pie izquierdo. O sea, vas a caminar dolorida todo el día. Entonces tenemos que empezar a pensar nuestras ciudades de otra manera. Para eso les dejo acá unas preguntas para el ejercicio. Primero, reconocernos desde el género. ¿Cómo están constituidas las comisiones? ¿Podemos escapar a la binaria para saber quiénes somos? O sea, ¿podemos reconstituir en las comisiones al menos 3 categorías que sean hombre, varón, mujer, disidencia o múltiples identidades? Cómo se conforman los grupos también respecto a un índice de género. Acuérdense que cuanto más múltiple, mejor, ¿sí? Reconocer binarias y fronteras. Allá hay esto en los barrios. ¿Hay construidas binarias en el barrio? ¿Dónde? ¿Qué fronteras impiden la integración de los barrios? Las fronteras en general tienen que ver con los binarismos, porque la frontera es lo que excluye lo del otro lado, o sea, lo que no está acá está allá, se excluye mutuamente. Entonces sería bueno entender cuáles son las fronteras. Casi se diría que desde Jane Jacob muchas veces dice no vamos a encontrar los límites de los barrios porque los límites son difusos, pero sí vamos a encontrar las fronteras en los barrios, porque esas fronteras son construcciones sociales, políticas, culturales, que nos separan como sociedad. Reconocer la tipología de espacio, dónde están los espacios de intimidad, se pueden verificar más de un espacio social comunitario en los barrios que están yendo, cómo se relacionan con el espacio público, esos espacios sociales comunitarios, pueden reconocerse las distintas velocidades, podría caracterizar los espacios domésticos, y después reconocer índice de género en las organizaciones, cómo están constituidas las organizaciones, hay paridad, y cómo viven las diversidades en los barrios que están trabajando. Esto es para, para que se lleven para las comisiones, para trabajar este tema tanto en la comisión y los grupos, como en los temas de los barrios. ¿Sí? Y, ahí también me quedé corta, está Ciudad del Deseo, está La Ciudad que Resiste, algunas direcciones. Zigzag Córdoba es de Ana Falú, la fundó Ana Falú con la red Hábitat de Mujeres. Es un repositorio de un montón, tiene proyectos, tiene textos, es impresionante todo lo que tiene entre género y hábitat. Un día una arquitecta es un proyecto de investigación de una arquitecta de Buenos Aires, de Córdoba en realidad, que se llama Inés Moiset,
que decidió armar, se hizo una propuesta de decir, bueno, durante un año, 365 días, voy a sacar a la luz una arquitecta. Y todo el mundo le dijo, no vas a llegar. O sea, no vas a poder encontrar tantas arquitectas para valorizar su obra. Está básicamente dirigido a obra, ¿sí? Ya lleva, qué sé yo, 7 años trabajando y sigue todos los días sacando una arquitecta nueva. También, ahí tienen el link y está bueno que naveguen por las arquitectas, ya que nunca las arquitectas fueron inspiraciones nuestras, ¿sí? Dentro de la facultad. No sé ustedes, yo. La cátedra de pensamiento incómodo de Rita Segato, ¿sí? La cátedra de pensamiento incómodo en su propio título tiene también un mensaje, que es que nos tenemos que abrir a la incomodidad. Cuando nos abrimos a la incomodidad del otro diferente, de la otredad diferente, es realmente cuando crecemos, cuando podemos construir vínculos, cuando podemos entendernos, ¿sí? Bueno, y hay muchos más. Está La ciudad que resiste y La ciudad del deseo, que pueden verlas en redes sociales. Urbanismo queer también en redes sociales. Bueno, listo. Ahí terminó. Gracias.